Hola, déjenme yo, si alguien me está viendo, qué pena, voy a organizar esto acá, que me quede bien. Listo, creo que ya estamos. Bueno, yo no sé si alguien me está viendo ya o no. Es la primera vez que hago un envío desde Facebook, así que les pido que me tengan un poquitín de paciencia porque apenas estoy como aprendiendo a usar esta cosa. Entonces, ay, pucha. Mientras que se empiezan a conectar algunas personas, me gustaría empezar contándoles quién soy yo y qué he venido a contarles. Mi nombre es Carolina Castellanos. Denme un segundo que aquí me están preguntando que si ya. Bueno, por aquí ya se está conectando alguien. Bueno, entonces les contaba mientras que esperamos que más personas de pronto se nos unan, mientras que empiezan a llegar más personas, como para que no se pierdan la charla, entonces les voy contando quién soy yo. Bueno, mi nombre es Carolina Castellanos, yo estudié administración de empresas, me especialicé en negocios internacionales, me fui para Alemania, cuando salí de la universidad tenía ese sueño que yo creo que muchos tienen y era voy a ser la gerente de Coca-Cola o algo así. Y entonces me fui un tiempo y efectivamente me empezó a ir súper, súper bien, súper bien, súper bien, súper bien, mm, pero súper bien económicamente. Y resulta que un día tenía unas ganas de comer sushi, pero así mal, y me fui a comer sushi sola porque no tenía pues ni amigos, ni pareja, ni tenía nadie, porque no tenía tiempo de nada, no tenía tiempo sino de trabajar. Y ahí sentada yo empecé a sentirme súper triste y empecé a pensar que la vida no podía ser eso, la vida no podía ser solamente uno, pues hacer plata y ya. Y resulta que antes de esa época yo estuve en un taller que me confrontó un montón porque digamos que tuve una adolescencia así como fuerte, le di súper ahí duro a mi mamá y a mi papá y súper rebelde y no sabía ni para dónde iba en la vida y entonces estos manes también así desesperados, entonces me llevaron donde el psiquiatra, el psicólogo, el orientador, el brujo, el chamán, eso bueno, mejor dicho, pasearon conmigo por todas partes y yo ahí como que no sabía qué hacer, no, entonces me llevaron a un taller y ese taller como que lo que hizo fue aterrizarme, como que decir, a ver Carolina, aquí ni es culpable su mamá, ni su papá, ni nadie tiene la culpa de lo que usted está viviendo, solamente usted empiece a asumir su responsabilidad en la vida. Y ese taller, aunque me impactó mucho en ese momento, digamos que yo pues seguí en mi búsqueda de quiero ser la mejor y bueno, este rollo. Y entonces volvemos a Alemania. Y entonces allá empecé a decir, la vida no puede ser esto. La vida no puede ser esto, la vida no puede, o sea, yo estoy aquí para algo más grande y entonces dejé tirado todo. Cogí mi maleta, vendí todo lo que tenía, lo regalé y me vine para Colombia sin tener ni idea qué me iba a poner a hacer. Y entonces me acordé de ese taller. Me acordé de ese taller y me acordé de un montón de información que yo tenía, pero que hasta ahora como que no había puesto mucho en práctica, o como que sí la ponía en práctica, pero solamente como para mí. Y desde ahí entonces, esto fue hace unos 10 años más o menos, empecé a trabajar con lo que es el eneagrama. Digamos que el eneagrama lo conozco hace 22 años y por 12 años lo estuve, digamos que verificando, peleé con él. Ahorita les cuento qué es el eneagrama para que no se me digan ahí, pero está de qué está hablando. Peleé con él, me sacó más de una lágrima, después me reí, después lo amé, después, bueno, en fin, como que puse a prueba esta herramienta. Y hoy en día, pues nada, me dedico a eso. Tengo una marca que se llama Crecen, que ahorita se las van a poner ahí para que la sigan los que quieran. Y básicamente me dedico a apoyar el bienestar de las personas. Me dedico a apoyar ese tan llamado, no sé, despertar de conciencia, desarrollo personal, desarrollo espiritual, mejor dicho, el nombre que usted le quiera poner, eso es lo de menos para mí. Básicamente me dedico a decirle a la gente, mira, necesitas empezar a asumir tu vida con responsabilidad. Todos los resultados que tienes en la vida los has creado tú o los has permitido tú, de alguna manera tú los has generado. Entonces muchos dirán, ay no, pero es que yo no generé que a mí me robara, no sé, la plata, el socio. Y entonces yo, a través del enneagrama, lo que les demuestro es que sí. Entonces, ¿qué es el enneagrama? Aquí me da mucho pesar que no les pueda mostrar imágenes, la verdad es que no sé cómo se hace, pero con mucho gusto si quieren se las mando después, para los que quieran. El enneagrama es una herramienta de autoconocimiento. Básicamente es como que, hagan de cuenta que cuando nosotros nacimos, no teníamos ego.
Si alguien no sabe qué es ego, me encantaría que me escribieran. Eh, yo se los voy a tratar de explicar muy fácil y muy resumido. Entonces, ego es el sistema de creencias que todas las personas tenemos. Haz de cuenta que cuando nosotros nacemos, fíjense que los niños, independientemente de donde nazcan, si son pobres, si nacen en familias con escasos recursos o como sea, son niños que pueden sonreír, que obviamente lloran por instinto, o sea, porque no tienen, yo qué sé, comida o algo así, o porque tienen sueño, pero el niño puede reírse, independientemente de que esté vestido con cosas de marca o cosas de no marca, el niño se ríe. Pero a medida que vamos creciendo y vamos viendo todo el entorno y vamos viendo sobre todo a los papás o a las personas que nos crían, a las personas cercanas, nosotros llega un punto en el que hacemos como una interpretación de lo que estamos viendo. Y entonces ahí decidimos por un segundo, esto es una cosa, mejor dicho, de un segundo, empezar a construir nuestra personalidad. Entonces, por ejemplo, yo estoy de bebé de 4 o 5 años en el supermercado con mi mamá y mi mamá iba caminando, yo me entretuve mirando unas galletas o un cereal y mi mamá dio la vuelta a la góndola y cuando yo hice así, no vi a mi mamá. Entonces yo en ese segundo puedo interpretar que mi mamá me abandonó o que mi mamá no me quiere o que entonces estoy sola en el mundo y entonces tengo que empoderarme y ser fuerte porque pues estoy sola. Y así digamos que los hechos son neutros, no son ni buenos ni malos, simplemente son hechos externos, pero yo empecé a hacer una interpretación de ese hecho y entonces empecé a agarrarme de necesito hacer esto, necesito crear esta personalidad para poder sobrevivir en este mundo. ¿Sí? Para el niño, digamos que eso es como que hagan de cuenta como el escudo o como el disfraz que el man se pone para poder sobrevivir, porque pues estamos en un mundo hostil, en un mundo donde nos sentimos agredidos y todo eso, y pues necesito protegerme de alguna manera. Entonces, todas las personas tenemos ego, todas las personas tenemos personalidad, y el enneagrama no es otra cosa que mostrarnos eso de una forma súper práctica. Mm, digamos que el enneagrama describe los 9 tipos de personalidad básicos del ser humano. Les voy a contar más o menos cada uno, les voy a ir contando como los rasgos de cada eneatipo, se llaman así, los tipos de personalidad. Y me gustaría ponerles otro ejemplo como para que me lo entiendan súper bien. Hagan de cuenta que, yo no sé si ustedes se han visto Harry Potter. El niño de Harry Potter, pues digamos que empezó a trabajar en estas películas cuando estaba muy chiquito, ¿cierto? Y entonces este chino, creo que se llama Daniel, bueno, si estoy mal, pues me equivoco, me perdonan y digamos que se llama Daniel. Y entonces resulta que Daniel un día le dicen, ay, bueno, tú fuiste elegido para ser Harry Potter y el chino empieza a filmar las películas. Digamos que si estas películas fueron, creo que fueron 8 películas, pues imagínense cuánto tiempo pasó para que el man pudiera filmar estas 8 películas, pues muchos años. Y entonces resulta que llega un momento en que Daniel ya no sabe si es Daniel o es Harry Potter. Supongamos que el niño a los 12 años se levanta un día y entonces empieza a buscar la varita. Y dice, pero es que yo soy un mago. Y entonces después hay algo ahí que dice, no, un momento, yo no soy un mago, ese es el personaje que interpreto. Y entonces el chino empieza a estar muy confundido en la vida, porque no sabe si es Daniel o si es Harry Potter. Pues eso es lo que nos pasa a nosotros básicamente. No sabemos si somos la personalidad que creamos o si somos el ser de luz o el ser espiritual o el ser que es conciencia o el ser que es amor, que en realidad eso es lo que somos. Nos hemos identificado tanto, pero tanto con el personaje, con la película, con el ego, con la personalidad, que ahora no sabemos ni quiénes somos. Fíjense que yo, por ejemplo, en mis talleres le pregunto a la gente, bueno, ¿qué es yo? Y la gente no tiene ni idea, no sabe qué es yo. Entonces la gente me dice, no, pues yo es el cuerpo, yo es el pensamiento, yo es las emociones, yo es... Y entonces yo le digo a la gente, fíjate que todo el tiempo estamos hablando de yo. Yo compré, yo hice, yo, desde lo positivo. Pero cuando tenemos, digamos que cosas, pues poniéndolo en términos negativos, digamos que cosas que no nos gustan tanto, entonces ya no hablamos de yo, sino que hablamos de uno. Entonces decimos, no, es que a uno a veces se le olvida tal cosa. No, es que a uno a veces, pues, no es responsable. No, pues es que uno a veces, ¿y quién entonces es uno? ¿Qué es yo y qué es uno? A mí me encantaría que alguien me contestara. Muy seguramente están escribiendo y bueno, por la transmisión y todo eso, pues no vamos a tener como una conversación fluida entre ustedes y yo. Pero me comprometo a que si de pronto dejaron alguna pregunta por ahí o algún comentario, pues yo los voy a responder todos, ¿vale?
Entonces, pues fíjense que yo y uno es el mismo personaje que creamos de chiquitos. Y entonces nos hemos identificado tanto con este personaje, lo que les decía ahorita, pues que ya no sabemos quiénes somos. Entonces el eneagrama básicamente lo que nos muestra es eso, es que, oye, mira, tú creaste este personaje, tú creaste este Harry Potter, tú creaste este avatar, tú creaste, como le digo yo muchas veces, esto es en son de broma, porque yo con mi ego no peleo, ya me di cuenta que con el man no se puede pelear, pero yo le digo el Chucky a veces. Fíjense que el Chucky supuestamente es un muñeco que debería ser tierno, debería ser para niños, pero el man de un momento a otro se enloquece y empieza ahí todo, uy, uy, uy. Y pues eso es lo que hace el ego con nosotros muchas veces. Lo que hace es que ataca a otras personas, pero también se viene y nos ataca a nosotros. Entonces fíjense que muchas veces atacamos a la familia, entonces nos comportamos de una manera muy agresiva o con miedo o manipulamos o bueno, hacemos un montón de cosas, pero después me siento yo por la noche y empiezo a decir, ay, pero a mí qué me pasa, pero yo por qué hago esto, pero es que si yo hubiera dicho, y entonces es como si el Chucky me atacara a mí también. Y eso es lo que hace el ego, chicos, ponernos la zancadilla todo el tiempo. Y nosotros creemos que es el que nos salva, que es el que, a ver, ¿qué me dicen acá? En ese caso yo soy quien hace las cosas bien para mi concepto. Uno es el que, a ver, ay, ¿cómo se ve más acá? Uno es el yo que no quiere aceptar las cosas cuando cree que son actos cerrados. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, ya me perdí dónde iba. Pero bueno, digamos que voy a empezar a explicarles el enneagrama, ¿sí? Para irnos metiendo como en el tema. Por aquí alguien dice fascinante lo que dices, súper chévere que te guste. Jessica, te invito a que pues aprendas, esto es impresionante. Miren, cuando yo tuve la primera experiencia con el enneagrama, yo sentí, hagan de cuenta, como un orgasmo emocional. Como que yo dije, pucha, no puede ser. O sea, esta herramienta está describiendo exactamente todo lo que yo pienso, lo que siento, por qué hago las cosas. Encontré todas las respuestas, miren, todas las respuestas que yo andaba buscando. Entendí por qué había estudiado lo que había estudiado, entendí por qué tenía problemas, por ejemplo, de pareja en ese momento, entendí por qué él tenía rollos con el dinero, entendí absolutamente todo. Y desde ahí empecé un cambio. ¿Por qué? Porque es que tú no puedes cambiar lo que no conoces. Es imposible. Es imposible que cambiemos cosas que no conocemos. Pero cuando yo me conozco hasta tal punto que lo que hago es darme cuenta de mí y aceptar esos comportamientos sin juzgarlos, sino simplemente, pues sí, juepucha, esto fue lo que hice y esto es lo que me ayudó a sobrevivir en un momento, pero ya no lo necesito más y ya necesito empezar a quitarle poder a este ego que a veces me enchuquizo y entonces quiere, no tengo ni idea, manejar mi vida y empiezo a quitarle poder, pero porque ya lo conozco. Pues miren, ahí es donde la vida en realidad se vuelve como una magia, como que todo empieza a mejorar, yo estoy mejor conmigo mismo, con mis relaciones, en mi salud, en mi economía, en absolutamente todo. Y créanme que les hablo desde la experiencia. Yo no me leí un libro anoche para montar esta charla. Les estoy hablando de que yo me he dado contra el mundo feo y he puesto la herramienta a prueba y funciona. Así que, bueno, para eso estoy acá. Entonces, el eneagrama no es otra cosa que, ay, me dio calor, un gráfico de 9 puntas. Eso quiere decir la palabra eneagrama, N9, grama, gráfico. ¿Sí? Entonces es un gráfico de 9 puntas o de 9 números o de 9 personalidades. Y está dividido en 3, que se llaman las triadas del eneagrama. Digamos que para ponerlo en términos un poquito científicos y que ustedes sepan que es que esto no me lo estoy inventando, hubo un señor que se llamó Paul MacLean. Él fue un neurocientífico muy famoso y se dedicó pues toda la vida en analizar como el cerebro humano, ¿sí? Y en darse cuenta cómo es que funcionamos. Y este man tenía una frase que a mí me encanta y siempre la cuento en mis talleres que se llama, que dice algo así como, los seres humanos tenemos como un cocodrilo, un caballo y un ser humano, a los que intentamos como darles rienda suelta, pero a veces no se ponen de acuerdo estos 3 personajes. Déjenme un segundo, yo miro algo acá. Así les digo la palabra exacta la frase exacta que él utiliza. Porque creo que o sea, les dije la idea, pero se las dije mal. Momento. Dice, es como si en nuestra cabeza conviviera un cocodrilo, un caballo y un ser humano, que las decisiones las tomaran entre los 3, aunque no siempre de común acuerdo. Y entonces yo analizaba mucho esa frase que el man decía y tiene mucha razón.
digamos que si nos vamos a la teoría del cerebro triuno, que por eso digamos que hablo de este personaje como para que sepan un poquito que esto tiene de verdad ciencia, que esto tiene lógica, que esto no es algo etéreo, digamos que aunque apoyo y me encantan todas las otras herramientas, por ejemplo la meditación, los ángeles, los cristales y todo eso, yo desde mi personalidad soy mucho más racional y necesito algo que sea como comprobado y que yo pueda verificar, y entonces por eso el eneagrama me gusta mucho y por eso decidí dedicarme a esto. ¿Sí? Entonces, nosotros los seres humanos tenemos como quien dice tres cerebros, que para el caso del eneagrama lo vamos a llamar tres energías, ¿sí? O tres triadas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, Norita, que nosotros tenemos un cerebro reptil, ¿sí? El cerebro reptil, digamos que lo podemos verificar en la naturaleza. Fíjense que los reptiles están muy ligados con el instinto. Este cerebro reptil lo único que le interesa es la sobrevivencia, no más. Entonces, por ejemplo, podemos ver que las tortugas, por ejemplo, que están dentro de los reptiles, no se quedan cuidando sus huevitos toda la vida, ¿sí? Ni a sus hijitos toda la vida, no. Los manes simplemente salen del mar, ponen sus huevos y chao. Porque necesitan ¿qué? Comer y aparearse. ¿Para qué? Pues para preservar la vida, ¿sí? Fíjense que todos los seres humanos tenemos ese cerebro. Por eso es que ante situaciones, digamos, de riesgo, inmediatamente los seres humanos reaccionamos. Muchas veces no pensamos. Si, por ejemplo, yo estoy pasando la calle y viene un carro a 1000, yo no me quedo pensando, ay, ese carro viene a 100 kilómetros por hora y yo voy a 3 kilómetros por hora y entonces si doy un paso más me puede coger. No, yo me tiro al otro lado y ya. Si yo voy caminando por la calle y veo una culebra, pues lo primero que yo hago, a no ser que sea cazador de culebras, pues y me encanten y las estudie, lo primero que yo hago es correr o brincar o bueno, alguna cosa desde el instinto, ¿sí? Les cuento esto para que vean que, o sea, se puede verificar en la naturaleza, no es sino que ustedes vean la naturaleza y ahí se van a dar cuenta que esto existe, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cuáles son las otras funciones del cerebro reptil o del instinto? Básicamente es actuar, la sobrevivencia, huir o pelear. Fíjense que en la naturaleza vemos que los animales cuando se encuentran unos a otros o huyen o pelean, ¿sí? O te domino o salgo corriendo para que no me mates. El sexo, la comida, la bebida, la temperatura corporal, todo lo que tenga que ver con la sobrevivencia. Después tenemos entonces la otra triada del eneagrama o el otro, o el otro centro de energía o el otro cerebro triuno, perdón, del cerebro triuno, que lo pueden llamar como quieran ustedes, ¿sí? Digamos que esto del cerebro se los cuento lo que les decía, como por ciencia, pero después me voy a referir a ellos como triadas, ¿vale? Para que nos vayamos como familiarizando un poquito con los términos. Entonces está el cerebro límbico o emocional y ese es propio de los mamíferos. Fíjense que cuando nosotros vemos los mamíferos, por ejemplo los perritos o los elefantes, bueno, ellos andan en manada, ellos se cuidan unos a otros, ellos sí hacen como relaciones. Fíjate que los perros, por ejemplo, pues yo hablo de perros porque tengo perros, si yo regaño a mis perritos, ellos, hay una que se pone brava, hay otra que se pone digna, hay otra por allá que se pone toda y me lame así, toda como por favor, perdóname, perdóname. Y entonces eso es lo que nos da este cerebro o este centro de energía. Me encantaría saber si tienen preguntas, pueden escribirme, que ahí, bueno, me llegarán, espero. Y la función, digamos, de este cerebro o de esta energía es digamos que controlar un poco los sentimientos, las emociones, entonces es el que nos manda como ese cuento de hoy te odio, pero mañana te amo, pero entonces hoy siento ternura, pero entonces otra vez estoy así como brava contigo y nos genera compasión y alegría y bueno, y eso también lo tenemos todos los seres humanos. Fíjense que por eso para nosotros es tan importante la familia, por ejemplo. Alguien me dijo una vez, ay, pero hay, por ejemplo, las personas que se van por allá solos y se meten a una choza o a una, ¿cómo se llama? Montaña. Y yo le digo, sí. Y cuando vamos a ver el eneagrama, pues ya vas a ver qué tipo de persona es la que hace eso y por qué lo hace. Y tenemos entonces, para no hacer muy largo esto, el cerebro neocórtex o racional, que es propio de los seres humanos. Y básicamente este cerebro o este centro de energía lo que hace es darnos como toda la parte racional, de poder analizar las cosas, de tener los pensamientos abstractos, creativos, de poder resolver ejercicios matemáticos, por ejemplo. Entonces ese es el cerebro que, por ejemplo, si está temblando, el instinto nos dice, corra, sálvese quien pueda, pero el racional dice, un momento,
es mejor correr para arriba porque estoy en el 8º piso y esto tiene 9 pisos y no correr para abajo por las escalas. O es mejor no coger el ascensor. O momento, tengo que echarle mano a los chinos que están por aquí al lado, ¿sí? Entonces, fíjense que no estoy hablando de cosas por allá etéreas, son cosas que podemos verificar y que podemos darnos cuenta que existen en cada uno de nosotros. Entonces, ahora viéndolo desde el eneagrama, esto se transmite, esto digamos que se traslada no en cerebros, sino en centros de energía, ¿sí? Y nosotros desde el eneagrama los llamamos las triadas del eneagrama. Entonces, creí que alguien me había escrito, perdón. Entonces estábamos hablando de que hay una de las triadas que corresponde a los eneatipos o a los números 8, 9 y 1. Cuando yo hablo de eneatipos o de números, hablo de personalidades, tipos de personalidad. Y eso es lo que vamos a hablar acá. ¿Cuál es la invitación con esta información que yo les estoy dando acá? Lo primero es que empiecen a darse cuenta de ustedes mismos. Es súper fácil ubicar a los otros, a los de al lado. Entonces, por ejemplo, cada vez que yo hago estos talleres, me dice alguien, ¡ay, sí, esa es mi mamá! Sí, ese es mi papá, ese es mi jefe, ese es mi pareja, ese es mi hijo. Y entonces yo le digo, bueno, sí, pues vale, chévere, ya los ubicaste a todos. ¿Y tú dónde estás? No, es que yo tengo de todos. O yo no estoy ahí. O no, es que yo tengo del 8, del 5, del 4, del 3. Claro, es muy fácil ver el otro, pero es muy difícil vernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el ego es súper inteligente. El ego es la personalidad, acuérdense, es súper inteligente. Y entonces él está, hagan de cuenta que en un reinado. Y en este momento, pues él no quiere que lo bajen del reinado. Él quiere estar a cargo, porque él es el que ha manejado, pues digamos que el 80% de mi vida. Y entonces el hecho de que yo lo descubra quiere decir que le voy a decir, papito, a ver, venga, bájese para acá sin pelear ni nada, le agradezco todo lo que usted ha hecho, pero ahora la que manejo la vida soy yo. ¿Qué quiere decir yo? Mi ser, mi conciencia, mi luz, mi amor, como lo quieran llamar. ¿El ego es qué? La personalidad. Y entonces él no quiere que le quitemos el poder. Entonces es muy probable que ustedes ubiquen, cuando yo empiece a hablar de las personalidades, a muchas personas y digan como, ay, sí, ahí está pintado, es igualito. Pero yo no me veo en ninguno. O yo empiezo a dar vueltas por todos los eneatipos a ver cuál es el menos maluco para ubicarme ahí. Es normal que esto pase. Por eso yo los invito a que si van a hacer un proceso de eneagrama, no empiecen a leer información solos por ahí en internet, no se hagan esos test que salen por ahí en internet porque se van a enredar, se van a enredar. Hagan estos procesos con personas que de verdad los puedan guiar, que estén ahí para apoyarlos, que estén ahí para que cuando ustedes se den cuenta, eso es un choque fuerte. Cuando ustedes se den cuenta de todo lo que han creado y de que todo lo que está afuera, ustedes mismos lo han generado, eso es un choque fuerte. Es hermosísimo, pero confronta un montón. Yo, el día que me di cuenta, lloré mis ojos porque no quería aceptar que yo era de esa manera y que yo me había comportado de esta manera tan horrible. La vi en ese momento, pero gracias a ese choque y a ese, digamos que a esa persona también que me guió en mi momento, yo pude darme cuenta que era una herramienta súper poderosa para poder empezar a cambiar. Entonces, vamos con los instintivos. Los instintivos, o los del cerebro que les decía ahorita, o los de la triada del instinto, son los eneatipos, o sea, el tipo de personalidad 8, 9 y 1. ¿Sí? Y entonces acá me voy a referir como, para hacerlo fácil, porque no tengo ayudas visuales, entonces para hacerlo fácil, hagan de cuenta que tenemos 3 mangueras. Entonces, tenemos la primer manguera, que es esa manguera que tienen como los bomberos, ¿sí? Que sale el chorro, o sea, así, como que tú, donde te pares, pues obviamente la cosa te tumba, el agua te tumba porque sale, o sea, pero a presión impresionante. Y entonces, esa manguera vamos a decir que es como el tipo 8. El tipo 8, a ver, las personas instintivas generalmente están muy enfocadas en el presente. Los domina la rabia, la ira. Son personas que, miren, viven emputadas. Y ellos saben. Y a veces se hacen los locos, pero ellos saben. Tienen mucha rabia todo el tiempo. Están todo el tiempo conectados con el presente y con la acción. Son esas personas que todo el tiempo te dicen qué hay que hacer. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Más bien se desconectan de los sentimientos y no tienen como mucho miedo. Son personas como todo el tiempo muy seguros y orientados a la acción todo el tiempo. Tienen miedo a la muerte, aunque ellos lo niegan,
pero tienen miedo a morir y por eso todo el tiempo andan en pro de la sobrevivencia. Entonces son personas que muy seguramente tienen la nevera siempre llena, porque es que uno no sabe qué pueda pasar. Y entonces todo el tiempo, esos son los primeros que cuando hay un temblor salen corriendo y se les olvida hasta el hijo, porque ellos dicen, pues pucha, sálvese quien pueda, y ya, porque están conectados es eso, con sobrevivir. O sea, necesito vivir, no más. Cuando el ego está a cargo, entonces son personas pues que los domina la rabia y que, como les decía ahorita, viven emberracados. Entonces, por ejemplo, el tipo 8 es como esa manguera que les decía ahorita. Es una manguera así, pum, que sale a presión y lo que sale a presión es la rabia. Entonces, el tipo 8, por ejemplo, es ese tipo de personas que se cree el jefe, anda mandando a todo el mundo, le encanta controlar todo, vive súper bravo, súper bravo. Estoy hablando de egos, muchachos, porfa entiéndanme esto. Estoy hablando de cuando tenemos el ego a cargo, o sea, la personalidad. Cuando no hay casi luz en mi corazón, cuando estoy conectado con lo peor de mí. Entonces voy a hablar de eso, voy a hablar de egos. Entonces, son personas que todo el tiempo quieren mandar, que todo el tiempo quieren andar salvando a todo el mundo, ojo, no ayudando, salvando. Él ve a todo el mundo como que, a ver, aquí estos son todos unos débiles y entonces yo soy el que me tengo que hacer a cargo de todo el mundo porque yo soy el único fuerte. Pero entonces, así como yo soy el fuerte, pues te domino. Él ve la vida como martillos o clavos. Y entonces él decidió ser un martillo y pues obviamente tiene como a su familia clavada, tiene a todo el mundo clavado en la oficina, en la familia. Digamos que tener un jefe tipo 8 cuando está en su peor estado puede ser tenaz porque es una persona que te arrasa completamente, que te empuja a las malas para sacar lo mejor de ti. Él, digamos que está muy tarado, y entiéndanme la expresión, todos estamos tarados. Cuando hablo de tarados no es que seamos bobos o algo así, simplemente estamos tarados porque estamos llenos de creencias. A ver, aquí me dice Jessica, no siempre, pero me reconozco así tal cual, lo admito. Bueno, Jessica, pues chévere. El 8 en su mejor estado es un ser humano hermosísimo, hermosísimo. Pero, como te dije, vamos a hablar aquí de lo peorcito de nosotros, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que nos demos cuenta que es que el de al lado no es el del problema soy yo y necesito resolverlo. Yo no puedo trabajar por el de al lado, yo no puedo cambiar al de al lado, pero sí puedo cambiarme yo. Entonces, les decía que tener un tipo 8 si está en su peor o sea, si está en su peor momento, es tenaz. El man está tarado con que hagan de cuenta que él ve la vida como si estuviéramos en una jungla. Y entonces él tiene que sobrevivir. Y entonces él tiene que ser fuerte. Y entonces él tiene que, mejor dicho, va matando al que sea porque todo el mundo es una agresión para él. ¿Sí? Entonces la caparazón que se pone es esa. Es como que yo puedo con todo, véngase que aquí lo atiendo. ¿Sí? Tiene un rollo tenaz con la venganza. El tipo, digamos que escuda la venganza en justicia y entonces anda haciendo justicia con todo el mundo. Pero pues resulta que es que no somos Dios para andar haciendo justicia. Ahora, cuando hablo de Dios, no hablo de un Dios que está por allá sentado en los cielos juzgando a todo el mundo. Cuando hablo de Dios, yo, Carolina, hablo de la vida, el universo, el amor, lo que usted le quiera poner, el nombre que usted quiera. Aquí no estoy hablando de religión, ¿vale? Entonces el tipo 8 es así, es la manguera esa que sale así. Entonces, por ejemplo, el tipo 8 tiene rabia y te dice así, tal cual, usted es que es un huevón, ¿cómo se le ocurre? Bla, bla, bla. Y a los 10 minutos está fresco de la vida. Y entonces uno queda como que, pucha, ¿este man qué le pasa? ¿Por qué me habla así? Y él, ay, pero ya se va a enrollar por eso ya pasó, no importa. Entonces anda matando a todo el mundo con su agresividad. Anda como dejando cadáveres por su vida. Denme un segundo que aquí me preguntan algo. Dice, ¿de qué hablas, mujer? Por favor, me lo explicas. Y después Norita dice, las personalidades de los padres fabrican la personalidad de los hijos. Bueno, entonces, a Gus o Gusam, digamos que ya llevo un ratico explicando, pues, fácil, digamos que muy resumido, pero pues para que me lo puedan entender, te voy a poner en contexto súper rápido. Estoy hablando de que todos los seres humanos tenemos personalidades y estoy hablando de una herramienta que se llama eneagrama, que básicamente el eneagrama lo que nos hace es como un mapa de nosotros mismos para que podamos ver qué tipo de personalidad soy la que tengo, qué tipo de conductas son las que estoy teniendo, qué tipo de comportamientos son los que yo tengo, y una vez tú, digamos que logras reconocer todo eso en ti, pues podrás empezar a hacer un cambio, ¿vale?
Apenas estoy explicando el primero, así que quédate, que, bueno, seguramente van a salir un montón de preguntas de acá. Ya les dije que se las voy a responder a todos. Puede que no en este video, porque si no aquí me da, mejor dicho, mañana, pero sí cuando me desconecte, mañana o lo que sea, voy a revisar y a todo el mundo le voy a contestar lo que está preguntando, ¿vale? Norita me dice, ¿las personalidades de los padres pueden fabricar la personalidad de los hijos? No. No, Norita, porque independiente, mira, yo sé que tú tienes dos hijas y tus dos hijas son completamente diferentes. Entonces, en realidad, eso no está en qué tipo de padre soy yo, qué tipo de personalidad tengo como papá. Digamos que es muy posible, por ejemplo, si vemos, por ejemplo, tú que sabes de enneagrama, si vemos una mamá tipo uno que todo el tiempo está poniendo la vara más alta, la vara más alta, la vara más alta a sus hijos, es posible que su hija pueda tener una personalidad tipo uno, pero no es la norma. ¿Por qué? Porque de todas maneras, acuérdate que la personalidad es una interpretación que yo hago de chiquito. Yo tengo una interpretación de lo que está pasando y entonces me disfrazo de tipo 8, de tipo uno, de tipo 3, de cualquiera. Entonces los papás no inciden. Así que tú hiciste lo mejor que podías con todo lo que tenías para tus hijas y ellas fueron las que escogieron ese tipo de personalidad porque ese es lo que necesitan trabajar a lo largo de su vida. Alejandra, ¿cómo sé qué tipo soy? Dándote cuenta de ti, reconociendo tus conductas. Yo lo que les digo, voy a explicar acá súper básico. Aquí digamos que voy a hacer un paréntesis. El 20 de abril empiezo un taller de enneagrama que normalmente lo hago presencial, pero pues ante la situación lo voy a hacer online y va a estar con un súper buen precio, voy a dar más del 60% de descuento, así que les voy a dejar la información ahorita, los que quieran se conectan conmigo y ya les cuento bien de qué se trata y todo eso. Les decía también ahorita que yo les recomiendo que no se pongan a leer de enneagrama ni que hagan test de enneagrama porque se van a enredar y van a empezar a trabajar cosas que no son. Entonces, si decides, digamos que meterte en este cuento del enneagrama, hazlo con alguien que te pueda guiar. Es como si hablaras de mi padre, jajaja, igualito, vale. Si yo no me guardo nada, todo lo digo cuando estoy con mi ego, queriendo mandar todo. Sí, bueno. Entonces, volvamos. Decíamos entonces que el tipo 8 es de esos que todo el tiempo anda diciendo todo. Y entonces él dice, miren, el man parece un búho. Todo el tiempo anda mirando a la gente así a los ojos, como que, a ver, usted qué es lo que quiere hacer conmigo, usted no me la va a montar, se la monto yo a usted primero. Son los típicos que hacen bullying, pero dentro de ellos en realidad existe un miedo increíble. Tienen tanto miedo a ser dominados por otros que entonces más bien dominan a todo el mundo. Fueron niños que muy seguramente vivieron una experiencia muy traumática de chiquitos o tuvieron que hacerse cargo muy chiquitos de toda la casa o tuvieron una situación donde se sintieron como humillados y entonces en ese segundo decidieron que eso nunca más les iba a volver a pasar. Y entonces ahora ¿qué hago? Entonces ahora yo te la monto a ti, yo te aplasto a ti. Bueno, hay mucho más por contar del tipo 8, pero necesito seguir porque si no, pues aquí me voy a quedar de verdad hasta mañana. Entonces, bueno, entonces les dejo un ejemplo. No sé si se vieron, por ejemplo, esta serie de Los Sopranos. Si no se la han visto, pues busquen por ahí en YouTube. Tony Soprano era un típico tipo 8. Por ejemplo, Donald Trump es otro tipo 8. Por ejemplo, a mí no me gusta este ejemplo porque es muy feo, pues, pero también, o sea, lo que hace cuando uno tiene el ego muy, muy a cargo, por ejemplo, Pablo Escobar era un tipo 8. O sea, yo mando, yo soy el jefe, aquí se hace lo que yo digo, punto. Y el que no le guste, pues vea, chao. Bueno, entonces vamos al tipo 9. El tipo 9, si lo ponemos con el ejemplo de las mangueras, entonces se sacan de cuenta la misma manguera de los bomberos, pero resulta que esta llavecita de acá está cerrada, pero la llave de allá está abierta. Y entonces esa manguera se empieza a inflar y a inflar y a inflar y a inflar y a inflar hasta que llega un punto en que la manguera simplemente se estalla y entonces es cuando uno dice voló al zarzo, ¿sí? Son esas personas que ellos niegan la rabia, o sea, ellos niegan el centro energético. Ellos dicen, yo no tengo rabia, yo estoy en paz. Y son personas que todo el tiempo andan con cara de buena gente, que todo el tiempo están en paz. Como niegan, digamos que su centro de energía, entonces no actúan mucho, pueden caer en estados de pereza, pero impresionante, de no hacer absolutamente nada, de quedarse ahí en el sofá, se narcotizan. Narcotizarse es que uno se queda haciendo la misma acción por mucho tiempo, por ejemplo, se echan en el sofá y empiezan ahí a hacer zapping, pero hasta el otro día. Pueden ser personas que empiezan a tejer y entonces tejen y tejen y tejen y no hacen nada y se olvidan de su propia vida. Ellos
lo que quieren es evadirse de todo porque quieren, o sea, ellos quieren estar en paz. Fueron niños que muy seguramente cuando estaban chiquitos hubo una situación, digamos que, por ejemplo, no es que sea la norma, pero por ejemplo, los papás se separaron, ¿cierto? Y el chino pensó que se habían separado por algo que yo hice. Entonces él inmediatamente interpreta que si yo me muevo, causo malestar, causo sufrimiento, causo separación. Entonces más bien lo que hago es que me disocio de la situación. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces me retraigo y entonces me quedo quieto y entonces a lo mejor si yo no existo, las personas no se separan, las personas no sufren. Y entonces me meto en el disfraz del tipo 9 que me dice todo el tiempo, no hagas nada, quédate quieto. Y me justifico con yo estoy en paz, estoy en paz. Entonces son personas que tú les dices, vamos a cine, bueno, ¿qué quieres ver? Lo que tú quieras. ¿Qué quieres hacer? Lo que tú digas. Comemos crispetas, bueno, ay no, no tengo plata para las crispetas, ah bueno. Pero de un momento a otro, cada año dice esto por allá, pegan un estallido de rabia que uno se queda como, oh por Dios, esta gente, ¿qué le pasó? Y al otro día están como si nada, como, no, mira, no, eso fue que me dio, pues nada, no sé, me sentía mal, pero ya estoy bien. Y otra vez vuelve a su estado de acumulo, 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 acumulo. Bueno, por aquí tengo otra pregunta, me dicen, la tipo 8 en mi casa es mi esposa. En mi casa se hace lo que yo obedezco. Vale. Juanpa, digamos que chévere que hablemos más adelante. No voy a exponer aquí tu caso porque sería harto. Pero ojo, porque es que cuando uno dice, pues yo obedezco, 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 muchas veces es que obedezco en realidad desde el amor y desde la aceptación y desde la comprensión, pero otras veces es desde el sacrificio y desde la tolerancia y lo que estoy haciendo es acumulando, acumulando, acumulando rabia, acumulando miedo, acumulando mucho malestar, que eso en algún momento tiene que salir. Y ojalá salga de una manera sana porque si no puedes caer en una enfermedad o algo así, entonces no me voy a meter aquí en temas personales, pero bueno, más adelante si quieres hablamos. Entonces, vamos al tipo 1. El tipo 1 es el último de la triada del instinto. El tipo 1 básicamente es una persona que tiene también mucha rabia, así como los otros dos, pero en vez de ser una manguera así de bomberos, este es como la hidrolavadora. Entonces, ¿ustedes qué creen que pasa si uno se pone la hidrolavadora aquí en el brazo? Pues fue pucha, le deja el hueco. O sea, le pasa al otro lado, porque eso tiene una, o sea, eso tiene como una fuerza, pero impresionante, pero sale así como finita. El tipo 1 es así, el tipo 1 tiene mucha rabia, pero él está tarado, acuérdense que les expliqué cuando hablo de tarado, con que yo tengo que ser perfecto y entonces todo lo tengo que hacer bien. Y entonces son personas que son súper exigentes con ellos mismos, pero también con los otros. Son personas que todo el tiempo se ponen la vara más alta. Entonces, por ejemplo, eran niños que llegaban con la tarea a la casa y entonces decían, mami, mira, saqué 8. Y la mamá le decía, ay, ¿y por qué no sacó 9? Es que usted le quedó grande, pues. A ver, vamos por el 10. Entonces la China el otro día sacaba 9. Y entonces, ay, pero a ver, no va a ser capaz pues de sacar un 10. Siempre los reforzaron desde la parte negativa. Siempre como que no eres suficiente, tienes que hacer más, 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 tienes que ser mejor, 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 mejor. Y entonces él, de un momento a otro, como que se dio cuenta que él no era perfecto y que él necesitaba ser perfecto para que la gente lo quisiera. Y entonces fue un niño que no se permitió ser niño. Y entonces hoy en día es un adulto que no se permite gozar, que no se permite el placer, que tiene que, o sea, que es cuadriculado, pero así impresionante. Son súper ordenados, tienen una tara tenaz con la limpieza. Entonces ellos, por ejemplo, en esta cuarentena deben estar felices ahí, echándole brillo a todo. Tenía, por ejemplo, una señora tipo 1 en un taller que nos contó que rompía las ollas de tanto hacerle ahí con la esponja, además muerta de la rabia, porque es que esta manchita no me quita. Son personas que son muy agresivas también, pero de una manera como muy diplomática. Entonces, por ejemplo, el tipo 1 jamás te dirá como el tipo 8, huevón, ¿hasta qué le pasa? Ni se pone a gritar, sino que te dice donde más te duele. O sea, saca su rabia así, pero te da donde más te duele. Yo les digo que el tipo 1 esta es como la herramienta de trabajo. Todo el tiempo andan ahí y todo. Usted no limpió bien, usted no ha hecho. ¿Qué más les digo del tipo 1? Son personas que tienen mucha rabia y como no la saben expresar y muchas veces la reprimen, entonces pueden sufrir de bruxismo. Les queda como la rabia ahí y entonces se van como secando además. Y pues como no la sacan,
entonces digamos que caen mucho o caen muy fácil en el resentimiento. Entonces son personas que, por ejemplo, tú hiciste una embarrada, no sé, hace 10 años y a los 10 años te dice, es que se acuerda que usted, y te vuelve a decir lo mismo que tú hiciste hace 10 años y uno dice, pero esta mana no se la va a olvidar nunca. Pues no, no se la va a olvidar nunca, hasta que no se dé cuenta que es un tipo uno y que empiece a trabajarse. Mientras tanto, seguirá ahí con el resentimiento porque es una rabia que tiene ahí guardada, que tiene acumulada. Tipos unos en el mundo, como por ejemplo, para que tengan una idea, ay, no dije lo del 9. Tipo uno, por ejemplo, Jane Fonda, no sé si la han visto o si la conocen. Los que se han visto, por ejemplo, Friends, que es una serie muy famosa, Mónica, Mónica, la de Friends, que vivía limpiando a toda hora y haciendo aseo, y era como la mamá todo el tiempo diciéndole los que tenían que hacer y todo. Es la típica mamá. Mary Poppins, por ejemplo, otra tipo uno, que todo el tiempo anda ahí diciéndole a los chinos lo que están haciendo mal y lo que tienen que hacer. Esos son las tres personalidades de la triada del instinto. Me encantaría saber cómo vamos hasta ahí. No sé si de pronto alguien se anime a escribir algo. Mientras tanto yo me tomo un poquito de esto porque estoy quedándome aquí seca. Bueno, sigamos porque a veces los comentarios se demoran más en llegar. Entonces, después entramos a la triada emocional o a la triada de los sentimientos. Es la triada afectiva, no sé si se acuerdan ahorita que se los puse de ejemplo como el cerebro, que es donde están los animales, ay, se me olvidó la palabra, los que andan en manada, se me olvidó, los mamíferos, ¿sí? Entonces, esta triada, este centro de energía, un poquito de todos, claro. ¿Viste? Te dije, un poquito de todos. Entonces, los de la triada del sentimiento son el 2, 3 y 4. Y hagan de cuenta que nos vamos lo mismo a lo de las mangueras. Entonces, el tipo 2 es una manguera de bomberos que sale así con el tema de las emociones. Entonces, el tipo 2, por ejemplo, son personas que les encanta ayudar a los demás, que todo el tiempo están mirando qué necesidades tienen los otros para ellos poder estar ahí. Son personas que todo el tiempo están orientados en los demás, en qué necesitas tú, cómo puedo ayudarte. Ellos se sienten como una extensión de Dios aquí en la tierra, ¿sí? Y estos manes, yo digo que siempre los huesos duros de roer en el enneagrama son el 2 y el 3. Cuando hablo de huesos duros de roer es que no se dan cuenta de su rollo. Es muy difícil que se den cuenta porque digamos que a estos personajes los avala, al tipo 2 por ejemplo, lo avala mucho la religión, porque la religión nos ha dicho como que, oiga, hay que ser bueno. Y el sistema también, porque el sistema nos dice pues que hay que ser bueno, que hay que ayudar al prójimo, que hay que ayudar a todo el mundo. Y entonces el tipo 2, ese es su rollo. El ego del tipo 2 es creerse bueno. ¿Qué es lo que pasa? Uno diría, bueno, pero pues ese no es tan horrible, como el 8 por ejemplo. Pero el tipo 2 está tan enfocado en darle al otro, en ayudar al otro, que se olvida muchas veces de sí mismo. Le cuesta mucho hacer contacto con sí mismo, pero obviamente él sabe que tiene necesidades y entonces empieza a cobrarle los favores que le ha hecho a todo el mundo. Entonces, ¿cómo se los cobra? Él nunca dirá como que, ay, oye, necesito esto, ¿será que tú me ayudas? No, le cuesta un montón pedir. Él está en modo dar todo el tiempo. Pero entonces se guarda como un saldo a favor. Hagan de cuenta que el tipo es como que un día tú dices, ay, que necesito ir al aeropuerto y entonces él ahí mismo brinca, ay, claro, yo con mucho gusto te llevo, no faltará más, yo te recojo en tu casa, bla, 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 y te hace el súper favor y te lleva y te recoge y todo el cuento. Pero el día de mañana él dice así, un día, ay, yo necesito ir al aeropuerto. Y donde tú no digas que lo llevas, oh por Dios, te has ganado, mejor dicho, un problema, pero muy grande. Porque el tipo 2, digamos que en su peor estado puede ser mucho peor que un tipo 8. ¿Sí? Eso es otro tema muy largo que son cómo nos movemos entre números. Por eso hay muchos que dicen, ay, pero es que yo tengo de todos. Claro, pues tenemos de todos. Finalmente no somos un número. Eso es solamente la personalidad. Pero hay una que te rige.
¿sí? Y es muy importante que te des cuenta cuál es la que te rige. Entonces volvamos, el tipo 2, el rollo de él es que él quiere todo el tiempo estar enfocado en el otro. Y entonces muchas veces no se dan cuenta en que manipulan a las personas, en que se meten de más en la vida del otro, en que muchas veces por su afán de ser buenos, pues irrespetan las decisiones de los otros porque no le no le permiten a la otra persona hacerse cargo, no le permiten a la otra persona asumir sus resultados, no le permiten a la otra persona absolutamente nada, porque son personas que todo el tiempo están ahí para ti, tratando de darte, tratando de solucionarte, tratando de acompañarte, tratando de apoyarte. Y claro, digamos que su intención es muy linda, pero se les va la mano a veces cuando el ego está a cargo y entonces empiezan a creerse dueños de ti. Ejemplo para tipo 2, Fanny Lu. Fíjense que ya es todo amor y entonces yo te hago y yo te soluciono. O Ricardo Montaner, el papá de los pollitos. O J. Mario, ¿m? Tipos 2. Bueno, sigamos. El tipo 3. Entonces, el tipo 3 fue un niño que todo el tiempo, digamos que le estaban celebrando las cosas. Normalmente fueron niños muy bonitos, que eran súper chistosos de chiquitos y entonces hacían, por ejemplo, cantaban y entonces todos los papás y todo el mundo, ay, bravo, el niño cantó, ay, bravo, el niño bailó, ay, el niño se paró, ay, el niño se sacó un moco, ¿sí? O sea, todos se lo celebraban. Y entonces el chino empezó a pensar y empezó a interpretar que él valía era por lo que hacía, no por lo que él era. Y entonces empezó a darse cuenta en su locura, o sea, en su ego, en su personalidad, que él necesitaba hacer muchas cosas para poder sobresalir, porque a través de hacer y hacer y hacer y hacer, entonces me ganaba ¿qué? El afecto, el cariño, el amor. Entonces son niños que hoy en día de adultos tienen una autoestima, tienen serios rollos de autoestima porque ellos no saben quiénes son. Fíjense que hagan de cuenta como que el niño era el principito de la casa y entonces todo el mundo estaba en función de él porque era, mejor dicho, sí, el más querido del mundo entero. Pero cuando entra al colegio, entonces, ¿qué pasa? El niño se encuentra pues otros 20 principitos, ¿sí? Y entonces empieza, o sea, entra como en una angustia de, aquí no me van a querer, aquí no me van a ver, no soy nada, y entonces empieza a competir. ¿Para qué? Para que me vean, para que me quieran, para que me reconozcan, para que me den el aplauso. Y hoy en día entonces son niños o son adultos, ya digamos que adultos, que todo el tiempo están buscando eso, el reconocimiento, el aplauso, las metas, todo el tiempo miran su vida en términos de éxito, no puedo fracasar, tengo que hacer lo que sea con tal de que me den el aplauso. Entonces son personas que pueden caer fácilmente, por ejemplo, en la mentira, en engañar y en autoengañarse, porque como les digo, no saben quiénes son, porque ellos, digamos que se vieron a sí mismos a través de sus logros y no a través de lo que son. A estas personas, por ejemplo, siempre les recomendamos trabajar el tema de la valoración propia, del amor propio, de la autoestima. Normalmente tienen problemas de relaciones. Todos los de la triada emocional o de la triada del sentimiento tienen problemas de relaciones. Entonces estos manes, por ejemplo, se sueñan con casarse y tener el príncipe azul al lado y no sé qué. Lo niegan y dicen que no necesitan a nadie, que ellos están mejor solos, que bla, 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 bla. Pero adentro o cuando están solos en su cuarto dicen como que, ay no, pero qué rico tener a alguien y no sé qué. Pero claro, no encuentran a nadie o cuando encuentran a alguien entonces empiezan a hacer todo lo que a esa persona le gusta para que les dé el aplauso, para que les dé el te quiero mucho y se pierden de ellos mismos. Entonces tienen serios problemas con eso, son muy camaleónicos. Por ejemplo, en el tipo 3 podemos ver a Juan Pablo Montoya, por ejemplo. Podemos ver, por ejemplo, a Tony Stark o a Iron Man. Podemos ver a este man Armstrong, es que no me acuerdo el nombre, que era un ciclista que lo cogieron pues con este tema del dopaje y no sé qué, y el man, después de que estaba cogidísimo y se le cayeron todos los patrocinios y todo el cuento, el man se tomó una foto ahí, aquí estoy con mis trofeos, no sé qué, o sea, no se da cuenta del engaño. O sea, el man, si no, por eso yo les decía, es uno de los huesos duros de roer también, porque además lo avala el sistema. Porque digamos que desde pequeñitos nos han enseñado que hay que competir, que tienes que ser el mejor, que tienes que ser exitoso. Y entonces él se mueve ahí. Y entonces no se da cuenta de todas sus carencias y todo lo que en realidad tiene que trabajar.
Es el típico personaje que tiene un Mercedes y anda en un Mercedes y un super apartamento, pero están que lo echan del apartamento porque debe 20 cuotas de administración, a los niños los van a echar del colegio porque no ha pagado, todos los días come huevito con arroz porque no le alcanza para más, pero no se baja del Mercedes. Ese tipo de personas. A ver que por aquí hay una pregunta. Dicen, cambiar de tipología con el transcurso del tiempo. Hace años, a ver que esto me dice que sí, ver más, ya. Hace años definí mi comportamiento como un tipo 2 con ala 3, pero escuchándote veo que muchas cosas han cambiado. Mira, Ángela, nosotros no cambiamos de tipología. Lo que hacemos es que empezamos a quitarle poder al ego. Es decir, si por ejemplo tenías una tipología tipo 2, lo de las alas no me voy a extender acá porque pues no tengo el tiempo, pero lo podemos ver después. Si yo tengo una tipología tipo 2 y entonces en tu momento hiciste un taller o algo de enneagrama y te diste cuenta de todos esos comportamientos, pero en este momento digamos que te identificas más con otra tipología, lo que puede haber pasado es que tú empezaste a quitarle poder a tu ego, ¿sí? Y entonces empezas a dar lo mejor de tu eneatipo. Es decir, te conectas con esa luz, con esas virtudes, con tu centro, con todo el amor que tienes y entonces empiezas ya no a comportarte de una manera tipo 2 como te voy a manipular, soy el dueño de ti, tienes que hacer todo lo que yo te diga, me meto en tu vida, te irrespeto, sino en realidad todo lo bonito que es el tipo 2. Y ahí entonces empezarás a integrar también todas las virtudes y todas las cosas bonitas de los otros eneatipos, porque empiezas a quitarle poder al ego. Empiezas, haz de cuenta que esta es tu luz y esto es lo que debería regirnos y el ego lo deberíamos tener por acá. Pero llega un punto en la vida en que estamos así y entonces el ego nos enchuquizó, se apoderó de nosotros. Y entonces a través de la vida, de los estrellones que tenemos, de los aprendizajes que hacemos, de las terapias que hacemos o de las enfermedades que tenemos o de muchas cosas que nos pasan, que nos confrontan, empezamos a quitarle poder al ego. Y entonces cuando el ego empieza a ceder, empieza cada vez a haber más luz, más luz, más luz, más luz. Y entonces ahí podrás integrar, digamos, todo lo que sí eres, porque acuérdate que no eres un número. Pero el tipo de personalidad no cambia. Simplemente empiezas a vibrar desde frecuencias diferentes, desde más amor. ¿Vale? Este video queda para verlo desde el principio. Sí, ahí queda colgado. Bueno, ahí ya Andrés nos está contestando. Gracias. Bueno, entonces íbamos en el eneatipo 4. El eneatipo 4 es ese tipo de personas. A ver, ¿qué le pasó al niño 4? El niño 4 nació y en algún momento de su vida sintió como que lo abandonaron y se sintió como un bicho raro. El man dijo como que yo no soy de esta familia. Y entonces él sueña y de verdad que los adultos tipo 4 dicen como que, oiga, yo la verdad es que creo que a mí me cambiaron en la cuna. En el hospital a mí me cambiaron de cuna y entonces yo era de una familia y resulté por allá metido en otra. O vino una nave, vino un ovni y me puso en esta cuna y entonces ¿cuándo será que van a venir a recogerme? El man se siente un bicho raro, siente que está defectuoso, que él no pertenece a esta familia, ni a este sistema, ni a... Vale, ahí te queda para que lo veas después. Ni pertenezco a nada de esto. Él siente que nadie ve la vida como él la ve. Son personas supremamente sensibles, son personas que arrastran como una nostalgia. Se me olvidó decirles esto, la triada del sentimiento todo el tiempo están como conectados con el pasado. ¿Se acuerdan que les decía que la triada del instinto está conectada con el presente? Esta triada de los sentimientos está conectada con el pasado. Y entonces ellos arrastran como una tristeza ahí, como una nostalgia, como que en algún momento su vida pasada o lo que pasó hace 10 años o cuando existía el perrito Pupi fue mejor. Y entonces ellos arrastran ahí como esa melancolía, como esa tristeza y no saben ni siquiera por qué. Están conectados con el pasado. Y este tipo 4 lo demuestra todo el tiempo. El man todo el tiempo anda nostálgico. Y es ese tipo de personas que anda como en una montaña rusa de emociones, como que un día está súper contento, bueno, ni siquiera un día, un rato está feliz y después está triste y después otra vez está feliz y después otra vez está triste y el man no sabe ni por qué y uno menos. Entonces, por ejemplo, es una persona que tú estás compartiendo con ella y de pronto ¡juá, se muere la risa! Y de un momento a otro empieza a llorar y uno dice, pero pucha, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasó? Porque él vive las emociones así de una forma impresionante que nadie más lo entiende. Como él se cree un bicho raro, entonces empieza también a modificarse
para hacerse notar, para hacerse diferente, para que, hey, mírenme, aquí existo. Entonces son el tipo de personas que nosotros vemos, por ejemplo, en la calle, con el pelo verde, con un calvo aquí, pero entonces acá lleno de pelo, con la ropa toda remendada, de colores diferentes. Tienen tienen un sentido de la estética impresionante que yo lo quisiera tener. Yo siempre digo que el tipo 4 se puede vestir como le dé la gana y siempre se ve bien, mientras que los otros nos vemos como unos payasos. Por ejemplo, aquí podemos ver a Michael Jackson, ¿sí? Entonces fíjense en las pintas que se ponía Michael Jackson. Yo invito a cada uno de ustedes a que se ponga esa pinta a ver cómo se ve. Seguro que nos vemos ridículos, pero al mal le quedaba perfecto. Por ejemplo, tenemos a Amy Winehouse. ¿Mm? Fíjense que la vieja súper auténtica, toda diferente, toda rara. Por ejemplo, vemos a Johnny Depp. ¿Sí? Y así podemos ver muchos tipos 4. ¿Qué pasa con el tipo 4 y cuál es la invitación al tipo 4? Que empiece a darse cuenta que él no es tan diferente de nosotros. O sea, él también es un ser humano. Y por ser humano, pues entonces tendrá comportamientos de los que digamos como que lo rayan, pero yo también, y no tengo que ser un tipo 4. Simplemente es un ser humano que también está aprendiendo y necesita empezar a darse cuenta que no tiene que autosabotearse todo el tiempo para que lo vean. Él está, o sea, él es el rey de sabotearse. Entonces, por ejemplo, si está teniendo mucho éxito, fíjense esta vieja que les acabo de decir, Amy Winehouse y muchos artistas, cuando están en el éxito así absoluto, entonces hacen algo para irse en picada. Entonces, drogas o trago o la embarro o alguna cosa. Y así son estos tipos de personas. Hacen cualquier cosa para estar mal. Es impresionante, a ellos les encanta estar mal, porque cuando están mal, todo el mundo está pendiente de ellos. Hagan de cuenta como cuando uno tiene una lámpara y entonces la lámpara se apaga y uno ahí mismo inmediatamente mira a ver qué fue lo que le pasó a la lámpara. Eso es lo que ellos hacen. Dejan de funcionar, dejan de dar lo mejor de ellos, dejan de estar bien para que la gente se haga cargo de ellos. Y ahí terminamos con la triada del sentimiento. Y entonces vamos con la triada de la mente, el pensamiento, la razón, el conocimiento. Y estas personas, digamos que los rige el miedo. Bueno, yo no les dije que regía a los emocionales. A los emocionales los rige la vanidad. Así como a los instintivos los rige la rabia o la ira, a estos manes los rige la vanidad. Son personas súper vanidosas, súper vanidosas. Todo el tiempo andan mirando a ver, esos son los que se la pasan en el gimnasio y entonces se ponen la super pinta y bueno, en fin, son súper vanidosos. Y eso está bien, y eso es chévere, y es rico que uno sea vanidoso y todo. Pero yo los invito a los de la triada de la emoción o del sentimiento, que primero se amen ellos, no tienen que ponerse una fachada para que los ame otra persona. Ellos están súper orientados a cómo los ve el mundo, por eso son tan vanidosos. Y a ellos necesitan es empezar a mirarse ellos, a tener valor por ellos mismos, a amarse ellos. Bueno, y vamos entonces a la triada del pensamiento. Aquí vemos las enetipos 5, 6 y 7. Lo mismo, el tipo 5 es una manguera así, pero de conocimiento. Entonces, a ver, antes de explicarles los eneatipos les voy a explicar la triada. Entonces, la triada del pensamiento o la triada del conocimiento, como le quieran decir, o de la razón, son personas que tienen mucho miedo. A ellos los rige el miedo. A la triada del instinto los rige la ira, a la triada del sentimiento los rige la vanidad y a estos los rige el miedo. Y entonces son personas que todo el tiempo tienen miedo. Unos lo expresan, otros no, pero todo el tiempo tienen miedo. Y están muy pegados al futuro. Y entonces, pues precisamente como no sabemos qué va a pasar en el futuro, pues eso los llena de miedo. ¿Qué más? Son personas que todo el tiempo tienen que pasar todo por la razón. Entonces son personas que analizan todo lo piensan, ellos están desconectados de los sentimientos, cuando están obviamente con el ego a cargo, y todo lo pasan por la razón. Tú le preguntas algo a una persona de esta triada y todo el tiempo, o sea, él no te contesta de una, él se queda ahí pensando a ver qué te va a contestar. Entonces, tenemos el tipo 5, que es como la manguera que yo les decía de los bomberos que sale así. A él lo que le sale así es el conocimiento, es un mar de conocimientos. Hagan de cuenta que era el niño que todos conocimos en el colegio, que era el nerd. El que mientras que todos jugaban fútbol, el chino andaba con la cajita de bichos, de insectos o de libros, de microscopios, bueno, en fin. Él lo que necesita es llenarse de conocimiento porque no sabe cómo actuar en el mundo. Son personas que les cuesta mucho la acción.
El tipo 5 todo el tiempo se llena y se llena y se llena y se llena y se llena de conocimiento, y entonces él en su cabeza dice, el día que yo te conozca absolutamente todo, cómo es que funciona la vida, el universo, las personas, los microbios, absolutamente todo, entonces ahí sí voy a poder relacionarme y ahí sí voy a poder actuar, pero pues la vida se le va ahí, se le va en eso. Y entonces son personas que les cuesta mucho actuar, son personas que no les gusta compartir con los demás, son personas que son súper antisociales, que más bien déjame aquí solo, no quiero hablar con nadie. Son personas que pueden caer mucho en la mezquindad, en ser egoístas con su tiempo, con sus recursos, con su energía, con absolutamente todo. ¿Por qué? Porque desde su tara mental, él dice, yo no voy a compartir mi tiempo con esta manada de estúpidos ignorantes. O sea, no va a perder mi tiempo acá cuando sé que puedo conectarme al internet y seguir estudiando. No sé si conocen este tipo de personas. Normalmente no vienen a talleres de enneagrama. Ellos lo que hacen es, enneagrama, ¿eso qué es? Inmediatamente empiezan a estudiar y a estudiar, a estudiar y a llenarse de conocimiento, y después te dicen todo lo que es el enneagrama, pero no se miran a sí mismos, les cuesta un montón. Tenemos, por ejemplo, eneatipo 5, si se han visto The Big Bang Theory, Sheldon Cooper. Fíjense que el man todo es aquí, la mente, la mente, la mente, la mente. Le cuesta un montón relacionarse, le cuesta un montón actuar, todo el tiempo anda estudiando, son súper abstractos a la hora de hablar. Son personas que empiezan a hablar y uno se queda como... Y al final uno dice, pucha, este man como sabe, pero uno no tiene ni idea de lo que dijo. Tipo 5. Bueno. Tenemos el tipo 6, y el tipo 6 lo que hace es que está muy lleno de dudas. El tipo 6 fue un niño que a lo mejor tuvo muchas preguntas de chiquito, pero no sintió, perdón, pero sintió que nadie se las respondió. Y entonces él tenía mucho miedo porque nadie me decía qué hacer, nadie me decía cómo es que funciona esto, nadie me dio como un norte. Y de pronto encontré una persona que me dijo qué tenía que hacer, y entonces el niño aprendió que hay que obedecer, que hay que tener como una guía, como un patrón, como un jefe, como sí, un líder, y entonces yo más bien obedezco y yo más bien sigo la norma, y así pues digamos que ahí voy montado en el carrito sin estrellarme tan horrible. Entonces son personas hoy en día que son muy pegados de la norma, que siempre buscan a alguien que les diga qué hacer, que todo el tiempo andan haciendo caso, aunque se mueren de la rabia. Se mueren de la rabia. Ellos en realidad quisieran como tomar sus propias decisiones, pero les da tanto miedo y entra la duda y entra el pánico y la paranoia porque todo el tiempo están pensando lo peor que les puede pasar, y entonces más bien ceden el control a otra persona y entonces más bien siguen a esa persona. ¿Eso qué les genera? Primero, mucha rabia, porque piensan, yo porque soy tan huevo de que no soy capaz de tomar mis propias decisiones, pero segundo, les genera también como una seguridad ahí de, pues, si me va mal es culpa del otro, no mía. Son personas que les cuesta muchísimo asumir, muchísimo, y todo el tiempo andan quejándose. Se quejan y se quejan y se quejan y se quejan y se quejan. Son personas que afuera son como súper queridos y todo el mundo los quiere y como que, ay, tan queridos. Y adentro en su casa son súper gruñones. Por ejemplo, una de las características del tipo 6 es que o es gago o no se le entiende lo que habla, o habla muy rápido o habla muy pasito, o se pone la mano para hablar. Acá, se pone la mano aquí, porque tiene tanto miedo a enfrentar que entonces más bien como que filtra las palabras, y así entonces si él dijo algo que no era verdad o lo que sea, entonces no es él, fue que usted entendió mal. ¿Mm? Fíjense todo lo que hace el ego con nosotros. Eneatipo 6, como para que ustedes lo ubiquen, por ejemplo, el chapulín colorado. Fíjense que el chapulín era como que súper berraco, y entonces era, sí voy. Y después se volvía una gallina y, no, no voy, sí voy, no voy. Y ahí quedaba como en esa duda. O por ejemplo, Mr. Bean. No sé si han visto a Mr. Bean, pero él cuando está, la gente lo está viendo, él es súper bien portado y no sé qué, y cuando no, levanta una ceja así como un diablo y hace todo por debajo de cuerda y todo el cuento. Ese es el típico eneatipo 6. Y el eneatipo 7, ya para terminar, son las personas que, digamos que el man no quiere estar triste nunca, todo le genera como malestar, mamera, responsabilidades. Fue un niño que muy seguramente le coartaron como su libertad o su gozo,
Muy seguramente tuvo una mamá muy exigente que le decía todo el tiempo como que tienes que hacer la tarea y después tienes que lavarte los dientes y después tienes que cambiarte los zapatos y después tienes que, no tengo ni idea, como que tareas y tareas y tareas. Y el chino dijo, qué mamera de vida, qué mamera, yo lo que quiero es pasarla bueno. Y entonces hoy en día son adultos que todo el tiempo andan escapándose o evadiéndose de las responsabilidades. Les cuesta un montón hacer compromisos, les cuesta un montón estarse quietos, son multiproyectos, tienen 1000 ideas y además son buenas todas, pero no hacen ninguna. Porque ellos, como andan todo el tiempo pensando en el futuro, como les conté ahorita, entonces piensan en una idea, pero entonces esto, por ejemplo, voy a montar una panadería, pero entonces, ay no, me tengo que levantar a las 4 de la mañana a hornear pan. No, qué pereza, más bien voy a montar una carnicería. Ay, pero es que la carne llega a las 5 de la mañana. No, yo a esa hora estoy llegando de rumba. Voy a montar otra cosa. Y así se pasan la vida aplazando absolutamente todo, evadiéndose de las responsabilidades. Son personas que les cuesta muchísimo, digamos que estar en una situación difícil, en una situación dolorosa. En este momento que están en casa encerrados deben estar que se chiflan, deben estar, esos son los manes que deben estar manteniendo las licoreras o las licorerías, bueno, yo no sé cómo se dice, abiertas con el domicilio. Correo de la noche, por favor, tráigame algo, porque deben estar desesperados en la casa. Porque ellos todo el tiempo lo que quieren hacer es escaparse de las situaciones. Mi marido tipo 6 será por eso, a ver, mi marido tipo 6 será por eso duramos tanto, necesita tener a alguien que lo mande por más que se muera de rabia. Ojo, tú, Jessica, tú aquí me acabas de decir que eres un tipo 8, no tengo ni idea si sí o si no, y si estás ubicando a tu marido tipo 6, que tampoco tengo ni idea si sí o si no. Ojo porque es que vean, esto se vuelve una cosa súper chévere cuando uno la entiende, porque el ego escoge también la pareja. Y entonces uno dirá, ¿cómo así? Claro, el tipo 8, por ejemplo, para reforzar su ego de yo soy el que mando, entonces podrá posiblemente escoger un tipo 6, ¿sí? ¿Para qué? Para ponerle el pie encima, para reforzar mi ego de que yo soy el que mando, yo soy el que sé, y entonces el tipo 6 lo confrontará todo el tiempo con su debilidad interna, la que no quiere ver. Porque entonces ve al otro que hace caso, ve al otro, y entonces eso le da una rabia, y entonces le dará durísimo para que se haga cargo, para que, oiga, no se deje de nadie, no se deje de nadie, porque esa es la tara del 8. Y el tipo 6 escoge al tipo 8 pues para que lo guíen, para que lo soporten, para que lo manden, porque él no es capaz de hacerse cargo y entonces así le da también otra vez más y más y más poder a su ego. ¿A su ego de qué? De duda, de que es mejor que alguien me lleve, de no salir de su zona de confort, de hacer lo que el otro me dice pero llenarme de rabia. Entonces, ojo, yo invito a todas las personas que me escucharon acá, que si les gustó lo que escucharon, si resuenan con esto, si creen que es algo chévere, a que me contacten. Yo llevo estudiando el enneagrama mucho tiempo, lo pongo en práctica todo el tiempo. Esto no se imaginan la herramienta que es, por ejemplo, para trabajar en equipo o para las familias. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes que es que yo tengo un ego, yo tengo un comportamiento, yo tengo un tipo de personalidad X y entonces ahora me doy cuenta de por qué estoy haciendo lo que hago, de para qué hago lo que hago, de por qué estoy generando estos resultados en mi vida. Pero también entiendo y comprendo que es que el otro no es que sea malo, el otro no es que sea un desgraciado, simplemente el otro es un ser humano con otro tipo de personalidad que puede ser que choque con el mío. Ahora, ¿por qué choca con el mío? Pues porque me confronta todo el tiempo con lo que no quiero ver de mí. Porque me confronta todo el tiempo con, por ejemplo, el tipo 6 me confrontará si soy un 8 con esa debilidad que no quiero ver en mí, con la que no quiero hacerme cargo, que también tengo, con esa sensibilidad, porque en realidad el 8 tiene un corazón enorme, pero ¿qué hizo? Lo tapó de piedras, lo tapó de barro, para que aquí no entre nadie, porque nadie más me va a volver a hacer daño. Y entonces, fíjense que cuando uno lo puede entender desde esta perspectiva, se da cuenta que no hay una persona, no, las personas no son malas, simplemente somos personas diferentes. Y si yo empiezo a ver al otro como un ser humano que también tiene su ego, que también está lidiando con él, que también creó una personalidad desde chiquito, que no es que fue malo, sino simplemente hizo una interpretación y eso le funcionó cuando estaba chiquito y ese fue su escudo protector y hoy en día le está trayendo un montón de problemas, pues yo puedo ver a través de los ojos de ese ser humano el alma, el niño herido que en realidad tiene. Porque es que todos nos estamos comportando con escudos, pero lo que hay detrás de eso son niños heridos. Son niños que
maltrataron, niños que abandonaron, o puede ser niños que vivieron una etapa súper feliz en su vida, pero por una interpretación X que el niño hizo, se sintió de esa manera, no querido, abandonado, humillado, maltratado, y entonces ese niño es el que hay que sanar. A ver, me dice acá Fernanda, podemos tener mezclas de varios tipos. Mira, puedes tener mezclas de todos, tú puedes tener matices de todos los eneatipos, pero hay uno solo que es el que te rige. Y con ese solo es que tú necesitas hacer un trabajo. Por eso la invitación, chicos, nuevamente, es a que contacten a una persona que sepa y que los pueda guiar si ustedes deciden meterse en este camino del eneagrama. Yo no recomiendo, de verdad que no lo recomiendo, que se compren un libro y empiecen a leer porque el ego empieza a justificarse. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo soy un eneatipo 8, ¿sí? Y entonces me leo un libro y entonces digo, por X o Y, porque tengo, no sé, algo de conciencia y digo, ay, sí, yo soy un eneatipo 8, empiezo a justificar mi comportamiento. Entonces, ay, no, pero es que yo, pues sí, yo soy agresiva, pero es porque, por esto, por esto, por esto, por esto. Mientras que cuando yo tengo una persona que me puede guiar, me hace, digamos que, o sea, me acompaña a darme cuenta de esos comportamientos malsanos que me están acabando a mí y a mis relaciones, a mí y a mis recursos, a mí y a mi salud, ¿sí? Yo creo que los he dejado con muchas preguntas. Creo que les he dejado, o yo no sé, a mí me encanta dejar a la gente un poco movida. La invitación aquí es que empiecen a darse cuenta de ustedes mismos. Los seres humanos estamos todo el tiempo, o el 90% del tiempo, enfocados en lo que está afuera, enfocados en que el vecino tiene que cambiar, en que mis hijos tienen que hacer, en que mi pareja debería comportarse, en tratar de cambiar a todo el mundo. Créanme que yo también estuve ahí, yo intenté de todas las maneras cambiar a mis parejas, a mis papás, a mis profesores, a mi jefe, a todo el mundo, pero cuando entendí que soy yo solamente la que me puedo cambiar, mi vida empezó de verdad a cambiar, empezó a tener o sea, un sentido diferente, empecé a tener unos resultados de vida mucho más bonitos, mucho más armónicos. Hoy en día puedo tener una pareja muy bonita a mi lado, o sea, estoy construyendo una relación de pareja súper linda, tengo una relación con mi familia muy diferente a la que tenía antes, pero eso fue gracias a mí, gracias a mi trabajo personal, no gracias al otro, gracias a mí. Gracias a que me di cuenta de cuál era mi rollo y decidí afrontarlo y decidí trabajarlo y decidí sanarme y decidí amarme y decidí empezar a hacer correcciones, ¿sí? Mientras que yo no sepa y me esté escudando en que es que el otro, pues oigan, la vida no va a cambiar. O sea, yo no tengo el poder de cambiar la vida ni a Dios, ni al presidente, ni al vecino, ni a la pareja, ni a los hijos, ni a nadie. Lo único que yo puedo hacer es cambiarme a mí misma. Entonces, el eneagrama es eso, es una herramienta para eso, para empezar un cambio desde el conocimiento profundo que tengo de mí mismo, ¿sí? Desde darme cuenta. Ese proceso es doloroso. Ese proceso, puedes compartir el video, por supuesto. Esta información está para el que la quiera. Ese proceso, les decía ahorita, es doloroso. Porque es como que tú has construido un personaje toda tu vida y te has esmerado un montón por ese personaje y lo amas. Y todo el tiempo andas hablando de ese personaje, es que yo soy así, es que yo soy esto y es que yo soy esto. Pero debajo de eso hay un montón de cosas de las que no te das cuenta. Haz de cuenta que tú tienes como una herida y tú le pusiste una curita, pero por debajo hay un montón de cosas que necesitas limpiar, que necesitas darte cuenta. Y cuando empiezas a darte cuenta de todas esas cosas que necesitas hacerte cargo, ahí es donde yo decía ahorita, se produce la magia. Y entonces puedes acceder a tener resultados mucho más bacanos y a vivir desde verdad, desde la alegría y desde la paz y desde todo lo bonito que andamos escuchando por ahí. Esta es la herramienta que yo tengo para mostrarles, esta es la herramienta que yo tengo para acompañarlos, para enseñarles, para compartir con ustedes, para apoyarlos. Nunca he hablado mal de las otras herramientas de crecimiento personal. De hecho, para los que me conocen, tengo un Instagram que se llama Crece en Consultoría y todos estos días he tenido invitados de diferentes herramientas, de diferentes informaciones, conocimientos, con el fin de apoyar al ser humano. Así que la que escojan está bien. Si les puedo recomendar algo, no porque trabaje con esta herramienta, pero para mí fue increíble haber arrancado con el eneagrama. Después tuve un tiempo de turismo espiritual. Todas las herramientas me han aportado un montón, pero me quedé con el eneagrama porque fue la que me aterrizó,
fue la que me puso los pies en la tierra y a partir de ahí empecé a entender y a comprender muchas otras cosas. Y entonces cada vez que hago talleres de parejas y talleres de cualquier otra cosa, me los aprovecho mucho más porque me entiendo y sé quién soy yo. Sé cómo me comporto, sé por qué y para qué hago las cosas, sé cuáles son mis miedos, sé cuáles son mis motivaciones y sé por qué todos los días, todas las decisiones que hago o que tomo, sé por qué las tomo. Entonces, yo los invito a arrancar por acá, pero si ustedes resuenan con otra cosa, hágale por ahí. Lo que le dé más paz en su corazón, hágale por ahí. Finalmente el corazón no miente y dar un paso de amor jamás será un paso en falso. Entonces, pues por donde quieran arrancar está perfecto. Si es por acá, si resuena con ustedes esta información, les hice un resumen, pero miren, de una cosa que es muy larga, muy chévere, de si lo vemos a profundidad, pues de verdad que podrán tener muchas respuestas. Los invito a que me contacten. Mi teléfono para los que quieran es 315-676-5061. Pueden dejar un mensajito ahí en los comentarios del video. Yo me comprometo a que todo lo voy a contestar. El 20 de abril arranco un taller de 10 sesiones, unas en grupo, otras personales, para hablar de todo este tema del enneagrama y para acompañarlos en ese proceso de darse cuenta de sus rollos. Así que invitadísimos todos. Por ahora creo que me voy a despedir. Los invito a que sigan la Fundación Mi Colmena. Ellos están haciendo una labor súper bonita de apoyar a muchas personas, a muchas familias, a muchos microempresarios. De verdad que me contacté por ellos por una amiga y me ha encantado todo lo que hacen. Mañana no tengo la información completa, pero muy seguramente ahí en la red de ellos la pueden ver, aquí en el Facebook, pero mañana va a haber una charla súper chévere de yoga para niños. Entonces, pues las personas que tengan niños, bueno, también los adultos, porque pues digamos que todos tenemos un niño interior. Entonces los invitamos a que sigan esta hermosa página, esta hermosa fundación, a que se conecten con ellos. Están haciendo una labor increíble. Tener invitados todos los días es una maratón. Yo también lo estoy haciendo y créanme que es una maratón. Así que, chicos, si me están escuchando, los felicito. Me encantó compartir con ustedes en este rato. Gracias, Eli. Ahí dejaste mi teléfono. Mis redes me pueden buscar por Crecen Consultoría, Crecen con Z en Instagram y en Facebook estoy como bienestar.crecen, creo. Bueno, busquen Crecen con Z que ahí seguramente me van a encontrar. Mi nombre es Carolina Castellanos. Eli y Andrés, gracias por la invitación. Me encantó estar aquí un rato con ustedes y bueno, espero que les haya servido de algo esta información. Si los dejé así como medio locos, mastiquen la información, pongan la prueba, verifíquenla. Dense cuenta que así como les conté muchos ejemplos de diferentes personas con diferentes eneatipos, pues ustedes también tienen uno. Necesitamos descubrir cuál es para poder empezar a cambiar. ¿Vale? Por ahora me despido. Feliz noche y gracias por conectarse. Gracias, Andrés. Chao, chao.